Una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de tenerlos nuevamente en nuestro programa En Contacto. Hoy vamos a hablar sobre la Comisión de la Verdad. Bueno, estamos a un año de la publicación de todos los informes de la Comisión de la Verdad. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Saben ustedes? Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía del canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto y hoy vamos a estar en contacto con la Comisión de la Verdad. Y para abordar esta temática hemos invitado al profesor Adolfo Álvarez Rodríguez. Él es el director del Instituto de Paz e Intervención de Paz para la Universidad del Valle de la Facultad de Humanidades. También nos acompaña el profesor Saúl Franco, médico, docente universitario, investigador de la violencia y del conflicto armado, cofundador y primer director del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, de Colombia, y excomisionado de la Comisión de la Verdad. Igualmente nos acompaña la profesora María Eugenia Ibarra, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como directora de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de esta misma institución. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle, y es un gusto estar en esta oportunidad con todos ustedes precisamente hoy para hablar sobre la Comisión de la Verdad. Les invito a que veamos el siguiente informe de contexto. La Comisión de la Verdad en Colombia ha sido uno de los mecanismos resultantes de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Surgió como una manera de promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron en el conflicto armado interno del país. El 28 de junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañó al acto público de presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, resultado de un proceso de investigación extrajudicial sin precedentes. No obstante, este trabajo no ha sido exento de obstáculos y de críticas negativas. Hechos como el fallecimiento de los comisionados Ángela Salazar y Alfredo Molano, la escena del padre de Rux con el ex senador Álvaro Uribe, la oposición de diferentes sectores políticos y sociales, y la percepción de muchos en que la comisión está siendo usada como actor político, ha generado incertidumbre y muchos interrogantes en la población, sobre todo a un año de la entrega del informe. Finalmente, no hay que ignorar la perspectiva de género en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, además del impacto que este trabajo tendrán las distintas investigaciones respecto al entendimiento de la violencia y de los procesos de construcción de paz. Hoy en Contacto, ¿en qué va la Comisión de la Verdad en Colombia? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Hoy, como les decía, estamos en contacto con el tema de la Comisión de la Verdad. Bueno, profesor Saúl, se cumple un año en que ya se había publicado toda la información que recopiló la Comisión de la Verdad de un conflicto en nuestro país que lleva, bueno, más de 50 años de historia. Hoy en día las personas se preguntan, bueno, ¿qué ha pasado con la Comisión de la Verdad? ¿Qué ha contenido este informe y en qué vamos? Fulvia, muchísimas gracias. Es un gusto muy grande estar en la Universidad del Valle y estar en este programa En Contacto y estar en contacto con todos ustedes, amables televidentes. Tendríamos que decir, en primer lugar, que legal, institucionalmente, la Comisión de la Verdad ya terminó su trabajo. Justamente hace un año, exactamente ayer, el 28 de agosto, terminó la existencia legal de la Comisión de la Verdad, con la entrega del informe final y una primera campaña, digamos, de divulgación del informe. Por lo tanto, ahora el informe ya es un patrimonio de la sociedad colombiana, de todos los colombianos y colombianas, no solo el informe escrito, que son 11 volúmenes gruesos y algunos fascículos que desagregan algunos de los subtemas. Pero además de este informe escrito, la Comisión le deja al país el mayor archivo
de derechos humanos que hay en Colombia y creo yo que se va a demorar un tiempo largo en superarlo. Entregamos ya al Archivo General de la Nación 140 teras de información y más de 2.200 cajas donde está todo lo que la comisión hizo, todas las actas de las reuniones, la síntesis de las discusiones, la transcripción de las entrevistas a las personas, la síntesis de la cantidad, miles de eventos que hicimos a lo largo de casi 5 años de trabajo. Eso ya es un patrimonio nacional. Está ya en el Archivo General de la Nación bajo la tutela de la Jurisdicción Especial para la Paz y está a disposición de todos los colombianos. Y no solo físicamente allá, está en los medios virtuales. Cualquier colombiano o ciudadano del mundo puede en este momento acceder a toda la información de la Comisión de la Verdad. Pero tenemos que decir también algo muy importante, que ya el texto físico de la totalidad del informe está en las manos de muchas instituciones nacionales e internacionales. Está llegando a las bibliotecas de todas las universidades del país, a las organizaciones sociales, a grupos de investigación, a grupos de organizaciones sociales y populares que apoyaron el trabajo de la comisión. Y quiero aprovechar, Fulvia, para decir también la importancia de que esto esté en manos de la comunidad internacional. Y esto es muy importante. Tuvimos la satisfacción en julio del año pasado de llevarle al secretario general de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en pleno el informe de la Comisión de la Verdad. Y puedo comentarles con mucha satisfacción que aún en las tensiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya se estaba en la guerra de Ucrania y que por lo tanto había tensiones muy fuertes, porque ahí está Rusia, los Estados Unidos, los países principales de la economía y la política mundial, y hubo un respaldo unánime al informe y al trabajo de la Comisión de la Verdad. Y otra muy buena noticia que creo que el país debe saber es que la semana pasada el Parlamento suizo aprobó una resolución para mantener, para conservar un archivo digital de seguridad completo del informe de la Comisión. O sea, realmente el informe ya está desde las escuelas rurales de Colombia, desde las universidades, de las organizaciones sociales, académicas, hasta la comunidad internacional, que de paso hay que reconocer, ha tenido aportes muy grandes y un apoyo casi restricto al trabajo de la Comisión. Profesor Adolfo, bueno, nos dice el profesor Saúl, son 140 teras, muchísima información, muchos datos, se ha recopilado, digamos, muchísimas voces de las víctimas, de todas las personas que participaron y sufrieron todos estos años de conflicto. Es importante que usted comente con los televidentes el papel de las universidades en la Comisión de la Verdad. Muy buenas noches, también un saludo para toda la audiencia, para el doctor Saúl, para María Eugenia, gracias por la invitación. Las universidades fueron interlocutores de la comisión, creo que todas las universidades entregamos la base de datos de lo que las universidades hemos producido en todos estos años de investigación sobre el conflicto, la violencia, la paz, y ese fue parte del material, digamos, que utilizó la comisión. Ayudamos a hacer algunos informes particulares. Nosotros, por ejemplo, hicimos un informe para el Valle del Cauca, ayudamos a hacer un informe de la comunidad de Caldono, igualmente también hicimos un pequeño informe sobre el conflicto en la Universidad del Valle y, digamos, hicimos parte de una red que la comisión promovió para difundir el informe, pero también para, como se ha señalado, para continuar su legado, pero sobre todo la reflexión sobre el informe. Hoy tuvimos una conversación muy amplia, muy importante con Saúl en una conferencia abierta en la universidad y nos señalaba que el informe es un material de trabajo para los investigadores, para la comunidad y nuestra tarea seguirá siendo pues estudiar el informe, ayudar a su comprensión, a su difusión, porque es un trabajo monumental que dice muchas cosas, es un informe muy grande, 11 volúmenes, no sé, miles de páginas, y obviamente esto solo lo leen los
digamos, los que nos dedicamos a esta tarea y hay que ayudar a difundirlo. Pero termino con esta idea. La comisión hizo un trabajo muy interesante con videos y en el campo digital. O sea que ahí hay una ayuda muy grande para los que quieran entrar y no tengan ni el tiempo ni el gusto por la lectura, pero digitalmente hay mucho del trabajo de la comisión. Bueno, quien no conoce la historia y la verdad de su historia, pues está tal vez condenado a repetir sobre todo los errores de esas historias. ¿Cómo ha sido el papel de las mujeres en la Comisión de la Verdad? Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre la Comisión de la Verdad. Y antes de salir a mensajes institucionales, pues estábamos preguntándonos, profesora María Eugenia Ibarra, en toda la información que tiene la Comisión de la Verdad, ¿cómo está el papel de la mujer allí? ¿Cómo el impacto de todo el conflicto armado en el papel de las mujeres? El 7º tomo del informe de la comisión está dedicado a unos aspectos que son súper relevantes. Creo que la comisión allí fue bastante, su enfoque fue muy adecuado en tener en cuenta cómo los efectos del conflicto armado sobre todo se observan en el cuerpo de las mujeres. Y por eso el tomo lleva por nombre Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres en el conflicto armado. También tiene en cuenta pues, al sector LGBTIQ+, pero sobre todo se concentra en todos esos efectos, o la comisión les denomina los impactos que tuvo el conflicto armado, la confrontación en la vida y en la experiencia de esas mujeres lideresas, de esas mujeres que se victimizaron, de esas mujeres que fueron agredidas de manera cruel, de manera despiadada en algunos casos. Y el informe tiene 3 elementos o se ubica en 3 dimensiones que son súper importantes. Primero, destaca qué pasó y trata de identificar cuáles fueron esos significados y las magnitudes de lo que sucedió durante el marco del conflicto armado, y se va bastante lejos y llega casi hasta 2021. Es decir, abarca un buen periodo de tiempo, en algunos casos hasta 70 años, porque se va a 1950, 1940, en algunos casos hace alusiones a los años 30. Después, la segunda dimensión tiene que ver con por qué pasó. Es decir, intenta una explicación sobre cuáles serían las justificaciones para que los actores armados actuaran del modo en que lo hicieron en los cuerpos y las vidas de las mujeres, y esa explicación se basa sobre todo en la persistencia del patriarcado. Y finalmente dice qué pasó con lo que pasó, y esta es la parte que a mí más me gusta, porque es en lo que he venido trabajando durante tantos años. Y lo que muestra esta parte es la capacidad de resiliencia, la capacidad de rehacer la vida, de reconstruir la vida, de llevar el territorio a los lugares donde se rehace la vida, donde se rehace la experiencia, donde se confrontan con los actores institucionales, donde muestran la capacidad que tienen las mujeres de hacer de nuevo organizaciones, de constituir nuevas instituciones, de volver a pensar en lo que son las familias. Es decir, esas 3 dimensiones están bien encadenadas, pero la comisión no se queda con mostrar la victimización que sufrieron las mujeres, sino todo ese aliento que le dan a la constitución de unas nuevas formas de vida. Creo que eso es lo más importante del informe. Y yo creo que esto que dice la profesora María Eugenia es muy importante, la reconstitución de nuevas formas de vida. Y a eso, digamos que le apuesta la Comisión de la Verdad, dar una ruta y da 67 recomendaciones precisamente para que el pueblo colombiano y la sociedad colombiana pues vuelva a tejer desde la perspectiva de la construcción de paz. Y yo quiero preguntarle, profesor Saúl, ¿qué de esas 67 recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad se han podido implementar? Es decir, porque la sociedad se preguntará, ¿son
miles de páginas, nos decía el profesor Adolfo. Hay muchísima información que tal vez solamente los eruditos van a leer. Pero bueno, ¿qué hacen las personas para decir, bueno, yo estoy aquí también participando y este informe va más allá del informe en sí mismo? Bien, haría un primer comentario y ampliando lo que señalaba la profesora muy bien. En el trabajo de la comisión, entre las muchas cosas que nos llamó la atención es todos los horrores de esta guerra, porque esta ha sido una guerra supremamente cruel, supremamente degradada, inhumana realmente. Y lo que nos tocó ver, oír y sentir son realmente cuestiones de gran calibre. Pero al mismo tiempo que pudimos ver ese horror, nos llamó mucho la atención el valor de la gente para resistir a la guerra, para enfrentar las consecuencias de la guerra y para tratar de rehacer la vida. Ninguna cosa la hizo uno en particular, pero cada comisionado y comisionada se encargaba de uno de esos capítulos que terminaron siendo volumen. Yo tuve la suerte de coordinar este volumen que se llama Sufrir la guerra y rehacer la vida, que justamente da cuenta de eso. Muestran los impactos demoledores, transgeneracionales de esta confrontación armada e impactos tremendos en la vida de las personas, en la vida de las comunidades, en la democracia, en la cultura, en la naturaleza, pero al mismo tiempo esa enorme capacidad, y no solo de las grandes organizaciones de derechos humanos, políticas, no, las mujeres campesinas que quedaban viudas y se echaban al hombro sus 4 hijos y trataban de salir adelante, o los abuelos que quedaban con sus nietos huérfanos y les tocaba responsabilizarse de ellos, o las personas que en las comunidades se quedaban incomunicadas, o les habían quemado la cooperativa, o les habían quemado su tierra, su negocio, y la gente persistía, seguía y salía adelante. Este contraste, horror-valor, dolor-valor, yo creo que penetra prácticamente todos los contenidos de todos los capítulos. Y ya con el tema concreto que tú colocas, por una parte la idea es que estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad son 67, digamos, en total, pero que se pueden resumir en 8 grandes recomendaciones, 8 grandes, digamos, tipos de recomendaciones. Destaco nomás una o dos. Una primera, que la paz debe ser un gran compromiso y una gran tarea nacional. Que la paz no es una tarea de un gobierno o de un presidente o ni siquiera de una generación. La paz es una tarea de la sociedad colombiana y tenemos que tratar de reconocer que la guerra no es el camino, que no es por ahí, que la guerra fracasó, que la guerra hace mucho daño en todos los campos y que por lo tanto hay que apostarle a la paz en serio y todos, no unos contra otros como en parte pasa ahora, que entonces porque es este gobierno el que la promueve, entonces yo no, y no solo yo no, sino que yo la saboteo, no. Tenemos como colombianos y colombianas que tener la generosidad de trascender esos intereses particulares y colocar por encima de eso un gran interés nacional, la paz. Otro caso concretísimo también, el problema de la democracia. En la comisión encontramos que las víctimas, como ya lo dije, no fueron solo las personas o la naturaleza inclusive. La democracia ha sido gravemente alterada en este conflicto, ha sido casi mutilada, desnaturalizada, casi imposible. Y no solamente porque no se pueda cumplir los ritos electorales. ¿Cuántos líderes sociales se han asesinado? ¿Por qué la protesta social se volvió un crimen? ¿Por qué organizarse se volvió algo sospechoso? De que es algo de izquierda o de las guerrillas o de tal grupo. Una tercera de las grandes recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad es relacionada con el problema del narcotráfico, que es un problema muy grave en el país y que la Comisión nos quedó clarísimo. Mientras exista narcotráfico, va a haber confrontación armada y va a haber violencia en Colombia. El narcotráfico no generó la violencia, pero la complicó y aún más la degradó. Penetró a todos los actores armados y los llevó en muchos casos a sustituir sus ideales políticos, ideológicos, por intereses económicos de mercado. Si no cambiamos la forma de concebir el problema del narcotráfico y por lo tanto la manera de enfrentarlo, no es posible la construcción de la paz.
El llamado de la Comisión de la Verdad es a la sociedad, en cabeza del gobierno, a repensar el narcotráfico, a regularizar la producción, el comercio y el consumo del narcotráfico, a no considerar a los consumidores como delincuentes, sino como víctimas, y a tocar realmente los puntos críticos del problema del narcotráfico, que no es una cuestión militar, sino que es una cuestión de grandes economías transnacionales. Y Colombia tiene la autoridad y el derecho, porque ha puesto mucha sangre de llamar la atención al mundo, de replantear ese problema y resolverlo de una mejor manera. Estas, entre otras, porque como digo, hay 8 bloques de grandes recomendaciones, que además hay que decirlo con claridad. Las recomendaciones no son una lista de supermercado. Las recomendaciones son prácticamente un proyecto de país, una bitácora para que la sociedad colombiana avance en la solución de los factores que han hecho el problema y en la construcción de una sociedad equitativa, no sin conflictos, porque no hay sociedades sin conflictos, sino que resuelva los conflictos sin tenernos que matar, y una sociedad democrática, amigable y donde valga la pena vivir aquí en Colombia. Hay algo importante que usted dice, profesor Saúl, y es que las recomendaciones de la Comisión de la Paz no son una lista de mercado. Y eso me parecería importante tenerlo allí en remojo, porque las personas también se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se implementan esas recomendaciones? ¿Quién hace el seguimiento para que eso realmente sea efectivo? Y yo quiero traer a colación una de las opiniones de un tuit de Adriana, la profe. De ella dice, yo considero que no fue bueno lo que pasó en la historia de violencia en Colombia, que si no hay perdón, ¿cómo buscar la paz? Si no hay seres humanos arrepentidos, ¿cómo recuperar, digamos, el camino? Por eso es necesario la Comisión de la Verdad. Yo creo en ella. Muy bien, estamos en el programa En Contacto y seguiremos hablando sobre la Comisión de la Verdad después de los siguientes mensajes institucionales. Gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre la Comisión de la Verdad. Profesor Adolfo Álvarez, el señor Alberto Heredia, en un testimonio que dejó en un medio de comunicación, él es director ejecutivo de la Corporación de la Paz Querida. Comentó, el informe tiene que transformarse en una ruta nacional de construcción de paz, y en eso estamos empeñados y queremos seguir trabajando. ¿Cuál es la apuesta desde las universidades precisamente para aportar en esta ruta de construcción de paz? Bueno, las universidades colombianas, yo diría que desde antes de la firma del acuerdo y en el contexto del acuerdo, expresaron un compromiso muy grande primero con la negociación, después con el acuerdo y después con el informe, ¿sí? Simplemente recuerdo el decálogo por la paz que sacaron las universidades del SUE. También las universidades privadas en Ascún hicieron otro decálogo. O sea que ahí expresa una gran voluntad y también muchas acciones de, no solamente con lo que hace tradicionalmente la universidad, que es investigar, sino compromisos muy directos, por ejemplo, con grupos de reincorporados, con víctimas. Por ejemplo, en la universidad hemos desarrollado una ruta de acceso de víctimas a la universidad. Tenemos cupos de excepción para víctimas, cupos de excepción para reincorporados, acompañamiento a estas poblaciones para que gocen, digamos, del derecho a la educación, acceso, permanencia y graduación. Y en relación con el informe, digamos, tenemos una red de apoyo que tenemos, primero una tarea que hacemos siempre como universidades es continuar indagando sobre el informe, entendiéndolo porque es un trabajo monumental, ¿no? Que es complejo, es resultado de entrevistas, de movilización, de documentos escritos y también de reescritura que ha hecho la comisión. Entonces, es un objeto para nosotros de investigación, pero igual marca un compromiso ético y político, como lo dijo el doctor Saúl esta mañana, a toda la sociedad colombiana y a la institucionalidad. Y ahí tenemos la tarea de desarrollar distintas, menciono una, cultura de paz. ¿Qué podemos hacer por
fortalecer una cultura de paz que tiene que ver con el respeto al otro, con la transformación pacífica de conflictos, con la legalidad, con el mínimo de legalidad, con mínimos de acuerdo en una sociedad, ¿no? Entonces ahí tenemos una tarea monumental, hablamos de pedagogía, de cómo llevar esto desde abajo, porque obviamente pues a los niños, a las escuelas no se le entrega volúmenes, sino que tiene sentido presentar en los contextos educativos que tenga que ver con la vida de los niños, con la vida de su entorno escolares, con los maestros. Entonces ahí hay un trabajo de pedagogía muy fuerte. La comisión avanzó en eso, pero nosotros tenemos la tarea de bajar eso, ¿no es cierto?, y darle continuidad. O sea que, y digamos, las universidades estamos jugadas, y digo esto último, por la no violencia. ¿Cómo hacemos para cerrar este ciclo eterno? La comisión lo ha dicho, la guerra fue un fracaso, la guerra no produjo lo que pretendieron los actores altruistas que arrancaron con la guerra, produjo lo contrario, inequidad, debilitó la democracia, debilitó el tejido social. Entonces tenemos un compromiso con la no violencia, que no es aceptar injusticias, es luchar de otra manera por la justicia social. Entonces las tareas que tenemos son monumentales. Son de seguir investigando, pensando, pero actuando, haciendo. La paz es un campo profundamente aplicado. En eso estamos, no solamente en el instituto, para no decirlo. Yo estoy en varias redes y las universidades están muy comprometidas, doctor Saúl, están muy metidas en el cuento de qué hacer y cómo hacerlo para que este trabajo monumental les sirva a la paz, a la construcción de paz en Colombia. Profesora María Eugenia, usted se ha dedicado a estudiar, a comprender todo lo que vivieron las mujeres durante el conflicto armado y que queda consignado en la Comisión de la Verdad. ¿Qué es lo que a usted más le ha impactado de todo este impacto que ha sido para las mujeres? En los informes de la comisión, no solo en el tomo dedicado al cuerpo, a los impactos en el cuerpo y en el territorio, que se denomina pues, el territorio femenino, hay una resignificación de esas vidas de mujeres que fueron agredidas, que fueron cruelmente victimizadas por los distintos actores del conflicto. En esos testimonios, las narraciones de las mujeres consultadas dan cuenta de sentirse escuchadas, de sentirse oídas por las profesionales, los profesionales que las entrevistaron, señalan no haberse sentido revictimizadas como lo hacían los funcionarios judiciales cuando denunciaban. Contaron todos sus silencios, contaron las omisiones, recuperaron recuerdos de aquello que habían vivido no solo como víctimas, sino como mujeres resilientes que volvían a creer en las instituciones, que volvían a entender que eran ciudadanas, a entender la necesidad de manifestarse, de denunciar, de construir reivindicaciones propias de mujeres, de vincularse a esas acciones colectivas, crear repertorios de acción, recrear la cultura, el simbolismo y traer todas esas tradiciones que eran tan importantes para ellas, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Ese volver a sentir que eran parte de la comunidad, que eran parte de la construcción de un país, porque las estaban escuchando y este informe iba a dar cuenta de ese nuevo país que estábamos construyendo, creo que es lo que más me emociona de leer los informes de la comisión. Muy bien, estamos en el programa En Contacto y hoy estamos hablando sobre la Comisión de la Verdad. Tenemos este tweet de uno de nuestros usuarios, Colombia más 20, dice: tras un año de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, Francisco de Ruc invita a continuar con las conversaciones incómodas pero necesarias para la construcción de la democracia y de la paz. Regresamos en unos minutos.
Muchísimas gracias por continuar en contacto. Estamos hoy hablando sobre la Comisión de la Verdad. Profesor Saúl, tengo muchísimas preguntas y yo creo que los televidentes se preguntan en este momento como, bueno, y yo que estoy aquí en mi casa viendo este programa, bueno, y este informe de la Comisión de la Verdad, pues en realidad, ¿qué tiene que ver conmigo? Y yo voy a traer a colación un testimonio suyo que dejó usted en un medio de comunicación sobre un balance precisamente cumpliéndose este año ya de la divulgación del informe. Dice, para el excomisionado Franco, a un año de la revelación del informe, el balance es agridulce porque persisten las posturas apáticas o indiferentes hacia el documento por un sector mayoritario. ¿Usted cree que hay apatía respecto a los resultados o las implicancias de la Comisión de la Verdad? Una apatía que también puede vivir las personas del común. ¿Qué piensa usted? Que es un hecho real, que hay un gran sector de la población colombiana que es apática casi a todo lo que tenga que ver con historia, con política, que viven mucho el cotidiano, lo inmediato, lo que la prensa resalte, el acontecimiento del día. Y no hay un sentido de historia, de proyección, de mirada de largo plazo. Y fuera de eso hay intereses ideológico-políticos muy fuertes de sectores ya no apáticos, sino que no quieren aceptar el conflicto o su responsabilidad en el conflicto y entonces hacen una negación del conflicto mismo por un lado y por otra del trabajo de la comisión y lo descalifican, en mi opinión, sin conocer realmente el esfuerzo y la seriedad del trabajo que se hizo. ¿Verdad que no es falso de que hay un sector apático y no solo apático, hay otro sector antipático? Pero también, Fulvia, y hay que decirlo con firmeza, hay un sector muy grande de población en Colombia que siente el informe de la comisión como propio, que es lo que nos interesa. Esto no es un informe de 11 comisionados o del equipo de la comisión, este es un informe de la sociedad colombiana. Es la voz de los colombianos y colombianas de todos los sectores y de todas las regiones. Y es una voz que busca no solamente aclarar el pasado, sino despejar el horizonte del futuro. Profesor, pues antipatía o apatía, un hecho concreto, es que no está en el plan de desarrollo del país. ¿Usted cómo ve eso? Es muy lamentable, hay que decirlo, y lo voy a decir más fuertemente. Yo creo que fue un golpe bajo del Congreso de la República, no solo a la Comisión, sino a la verdad y al proceso de paz. Porque es que si bien las recomendaciones de la Comisión no son solo al gobierno, las recomendaciones de la Comisión son a la sociedad en su conjunto. Y aquí todos podemos hacer algo, tanto individual como en los colectivos, de mujeres, de profesores universitarios, de indígenas, de sindicalistas, de militares, etc. Las recomendaciones van a toda la sociedad, pero es muy lamentable que una oportunidad tan grande como que quedara en el artículo 8 del Plan de Desarrollo un apoyo a las recomendaciones que no era volverlas obligatorias, como se ha dicho, que entonces querían meter por decreto, imponer las recomendaciones. No, la Comisión sabe que las recomendaciones no tienen carácter vinculante, pero era muy importante darle un oxígeno político y un oxígeno económico a la posibilidad de implementarlas vía plan de desarrollo. Afortunadamente, hay muchas otras vías por las cuales tanto el gobierno como el Estado, como la sociedad, podemos implementar eso y por suerte eso sigue pasando y podríamos poner algunos ejemplos más adelante, Fulvia. Profesor, bueno, ya la Comisión de la Verdad no está. ¿Qué sigue ahora? Hay un comité que va a hacer el seguimiento. Por un lado, porque me gusta como para que los televidentes también comprendan en términos muy prácticos qué continúa ahora que ya no está la Comisión de la Verdad, cómo se va a hacer el seguimiento para que se hagan los avances, que aunque no son vinculantes, no son obligatorios, pero debemos construir, y ustedes lo han dicho, los tres, pues hay que construir entre todos los sectores de la sociedad, pues una ruta para la paz, para una paz duradera en el país. Bien, está claro que no siendo recomendaciones solo para el Estado, para el gobierno, sino para la sociedad, todos podemos hacer algo por lograr que esto pase del papel a la realidad y no se quede como letra muerta, que es el gran temor o el gran riesgo que hay, que semejante esfuerzo quede simplemente en archivos de bibliotecas o archivos digitales. Y para que eso pase, yo diría que son condiciones necesarias. Primero, que la gente se acerque a los contenidos del legado de la comisión, que como ya se ha dicho,
no son solo el informe final, sino un riquísimo material audiovisual, virtual, una cantidad de producciones artísticas, de música, de videos, de obras de arte, de murales, etc., de juegos infantiles, que la gente se acerque. Y hay formas tanto digitales como presenciales y físicas, en resúmenes, etcétera, que están a disposición. Segundo, es necesario que la gente sienta esto como propio y que cada uno en su campo apoye las transformaciones que van en esa dirección. Y ahí todos tenemos algo que hacer. Y la comisión se dirige a la iglesia, a los medios de comunicación, a las organizaciones educativas, a los sectores culturales, una convocatoria a que nos comprometamos, a que sintamos que esto es con nosotros. Yo planteé mucho en la comisión que lo que nosotros debíamos buscar era una conmoción positiva, o sea, que la sociedad se sacuda, digámoslo popularmente, que todos nos pellizquemos y sintamos que esto sí es con nosotros y que vivir bien en el país y que vivir en paz es una tarea de todos y que esto es un instrumento importantísimo, muy rico para avanzar en esa dirección. Profesor Adolfo, pues usted sabe que hay muchos temas que están en la agenda pública y bueno, terminan en 2, 3 meses. ¿Qué hacer para que el tema de las recomendaciones y todo lo que implica lo que nos recomienda la Comisión de la Verdad se sostenga en la agenda pública? Bueno, yo voy a decir una cosa, yo siempre soy políticamente incorrecto, ¿no? No, yo creo que la comisión, ¿qué hizo? La comisión recogió muchos temas que han estado en la agenda pública y los agrupó y dijo, aquí están. La defensa de la democracia, pues, es la lucha del 91 y de antes, ¿sí? Incluso el informe tiene un capítulo sobre eso, ¿no? Que se podría revisar y discutir, ¿no? Eso viene en la agenda pública. La reforma política, el tema a propósito de los cultivos, pues fue objeto del acuerdo anterior, ¿no? Un intento por superar eso. El tema de la justicia, tal vez el tema más nuevo de la comisión que metió es el de un nuevo concepto de seguridad y de fuerza pública, una fuerza pública para la paz, que era el políticamente más complicado. Ahí lo metió la comisión y está, ¿sí? Entonces yo diría que el gran asunto es cómo están en la agenda pública y yo creo que muchos entraron en la agenda gubernamental. En el plan de desarrollo, si ustedes revisan el plan de desarrollo, hay aspectos, no quedó el artículo, pero hay varios aspectos. Y como bien dice el doctor Saúl, hay herramientas para que sigan quedando ¿cómo se dice?, en la agenda gubernamental. Pero el gran problema que tenemos, si hoy lo conversábamos, yo creo que podemos hacer referencia a eso, es cómo cerrar este prolongado ciclo de violencias directas, ¿sí? Estamos en una nueva fase, la paz total, ese reto, algunos dicen utópica, ¿no? Cómo cerrar ese ciclo de distintas violencias, ¿no? Porque la agenda tiene que ver con eso, pero ahí hay, digamos, una noción que nos convoca es cómo lograr articular esfuerzos, hacer una gobernanza para la paz. Sí, ese es como el gran reto. O sea, que no solamente sea el gobierno, sino la sociedad civil, las comunidades, el ciudadano común y corriente, las fuerzas políticas y las fuerzas que ejercen sistemáticamente, que han recurrido a eso como medio. Cómo meterlas, ¿no?, en ese cuento, ¿no? Bueno, ya estamos casi terminando nuestro programa porque el gran desafío aquí, profesora Ibarra, también es, bueno, pasar, como lo decía el profesor Saúl, del papel a la realidad. El profesor Adolfo hace una diferencia interesante entre la agenda pública y la agenda gubernamental, para poder comprender cuál entonces es esta diferencia. La agenda pública son todos aquellos problemas que no solo proponen los gobernantes, sino los problemas que la sociedad siente que deben ser tratados por la propia sociedad, por el Estado, pero también por otros actores, en donde se requiere pues allí sinergias, como dicen hoy, para que esos problemas realmente trasciendan y no se mantengan, no permanezcan. En ese sentido,
se debe diferenciar no solo la agenda pública, sino de la agenda gubernamental, sino también de la que imponen los medios de comunicación y que son los que ponen a hablar a la gente de lo que quieren que se hable en determinado momento. Y quizás por eso la apreciación que tú tienes de que el informe de la comisión solamente duró 3 meses, pues después de entregados estos documentos. Creo que lo que hay en los informes es lo que constituye esa agenda pública, esos grandes problemas asociados a la discriminación, a la exclusión de los campesinos, a la victimización y, como lo decía el profesor Saúl Franco, a todos esos embates contra la democracia, contra la justicia, que deben ser ya recuperados por las instituciones, pero que también los ciudadanos van a estar haciendo veeduría para que hoy no se sigan vulnerando sus derechos y se logre lo que desde hace bastantes años han estado solicitando las organizaciones sociales, que es verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos violentos. Profesor Saúl, ya estamos terminando en nuestro programa, nos queda el último minuto. ¿Usted se siente ya con la tarea hecha como excomisionado de la Comisión de la Verdad? Yo tengo que reconocer que siento una satisfacción muy grande del trabajo hecho. Creo que hicimos lo mejor posible, pero también tengo claro que falta muchísimo por hacer. Primero, porque aquí no está la verdad completa. No, esto, como lo he dicho en varios escenarios, aquí está la mayor verdad posible. Posible porque el conflicto sigue, posible porque hay sectores que todavía o no tienen la capacidad de reconocer sus responsabilidades o que tienen dolores u odios o venganzas todavía en su corazón muy grande y no les permite dar el paso al reconocimiento de responsabilidades, a pedir perdón, a ofrecer reparación. Y fuera de eso, hay unos tiempos sociales y unos tiempos psicológicos que necesitamos que pasen. Por lo tanto, tengo claro que la tarea está bien hecha hasta ahora, que hicimos lo mejor posible, pero que falta muchísimo por hacer. Faltan cosas por desarrollar mejor y, sobre todo, la gran tarea, falta implementar esto. Ahí es donde esperamos que todas las instituciones, entre ellas las universidades, contribuyan a complementar y a llegar más verdad, a profundizar esa verdad para que pasemos de la verdad posible a la verdad real y que esto se convierta realmente en hechos de paz, en hechos concretos que permitan que sí vamos sintiendo como sociedad que vivimos mejor, que estamos más tranquilos, que es bueno vivir en Colombia y que es posible la equidad, la justicia y el vivir, no sin conflictos, que es imposible, pero resolviéndolos sin violencia y anteponiendo la dignidad humana y en especial la dignidad de las víctimas. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en el desarrollo de la temática de hoy. Nos queda un mensaje y es el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros, ustedes que también nos están viendo desde sus hogares, comprometernos con la construcción de paz en nuestro país. Nosotros quedamos en contacto para una próxima oportunidad.